Espere. ¿Pero qué es lo que quiere hacer? Si Ahí está, si está ahí bien, está. si está bien como estaban. Bueno, ¿Está caminando ya? sí. Ok, listo. Listo. Chao. Buenos días amigos, ¿cómo están todos? Dios les bendiga a todos. Estamos nuevamente en radiomífortaleza.com y en este momento estamos comenzando este programa. Hoy estamos ya casi al mediados del mes de febrero y en este mes que es de los enamorados no vamos a tocar ese tema ahora, sino más bien aquellos que se ven afectados emocionalmente y entran de alguna manera en un estado de depresión. Entonces, nos preguntamos, ¿por qué nos llega esto? ¿Por qué llega estos estados de depresión a las personas? De pronto escuchamos que dicen, bueno, estaba todo bien y de repente empecé a sentirme mal, no físicamente, sino con una pesadez de espíritu, del alma, y buscar estar solo, perder voluntad de comer, dormir menos, y todos esos son elementos que van, digamos, formando un estado de depresión. Alrededor del 10% históricamente de las personas experimentan esto casi en un estado permanente, es decir, que más o menos ese porcentaje se mantiene en estado permanente. Hay tiempos y sociedades en particular donde ese número aumenta y está condicionado también a los sistemas de vida de cada lugar, es decir, conforme a necesidades, conforme a riesgos que las personas experimentan, situaciones que les llevan a generar tal vez temores. Y en este orden de cosas, cuando hablamos de una sociedad como la que nosotros vivimos, estamos aquí en el área de Los Ángeles, California, y en toda ciudad que es semejante, como puede ser el Distrito Federal, como puede ser en México, como puede ser Buenos Aires en Argentina, ciudades así con grandes conglomeraciones de gente que están en su mundo allí. Ahí, como lo de alrededor, aunque están enterados, porque regularmente la gente en las ciudades vive enterada de las situaciones que pasan a nivel mundial, pero están encerrados en sí mismos. Y se sienten en lo que se ha dado a conocer como depresión. Como alguna vez mencioné, la depresión, para tomar una figura gráfica, es cuando algo está por debajo de lo normal. O sea, digamos lo que es el nivel del mar, si está por debajo de eso, es una depresión. Y cuando hay una depresión, en términos geográficos, climáticos, se forma un microclima. Ese microclima tiene unas características especiales en el lugar en donde ocurre esa depresión, en donde existe esa depresión. Asimismo es la persona. La persona, cuando entra en un estado de depresión, genera su propio microclima en su mente. ¿Por qué no decirlo también en su corazón, en su alma? Es decir, que aquellas cosas que le resultaban agradables, generalmente, hoy en este estado, no. Ya le da igual.
en términos de voluntad de comida, apetencias personales, cosas que le pueden causar gracia, alegría. No hay ninguna manifestación visible de la sensación de placer o gozo en la persona. Se limita sus capacidades también de comunicación. Sus respuestas empiezan a ser como monosílabos. ¿Quieres esto? Sí. ¿Y aquello? No. Entonces todo eso está mostrando que la persona está limitada en su capacidad de poder desarrollar pensamientos en función de la voluntad propia. O sea, la voluntad propia está sometida a un condicionamiento, podemos decir, medioambiental. Usted dirá, ¿es el medio ambiente? Puede ser el medio ambiente o puede ser el ambiente interno. Es decir, alguna situación personal, íntima, alguna carga que afecta a las emociones de la persona y hace de que se manifieste hacia los demás de esa manera. Regularmente, cuando esto ocurre, por ejemplo, en el marco de una familia o matrimonio, le están preguntando a la persona, ¿qué es lo que te pasa? Nada. Entonces hay dos cosas que pueden estar sucediendo. Lo que le pasa le pesa mucho y no tiene fuerzas o voluntad para hablar, o teme llegar a un tipo de discusión en ese marco, y entonces prefiere omitirlo. La otra es de que no es consciente de su propia condición. Regularmente las personas que experimentan esto por primera vez, o que se dan cuenta, o que tal vez no sea la primera vez, pero que se dan cuenta de que eso es una depresión. Cuando uno, mire, cuando la gente dice, ¿sabes qué? Me siento deprimido. No es que ocurrió recién, sino de que eso ya lleva un tiempo. Cuando ya está en plena conciencia de que no es capaz de soportarlo solo, es cuando busca que alguien le tire ese salvavidas, es decir, no estoy bien, quiero salir de esto. Esto me viene a la mente la imagen de Titanic cuando se hundió, ¿no? Más allá de las controversias que últimamente han surgido al respecto de los aspectos técnicos de ese asunto, si fue que se quebró por el hielo o hay algunas especulaciones que andan por ahí, pero eso no vale la pena ni tocarlo. Pero supuestamente un frío muy pronunciado, o sea, algo helado, tocó el centro neurálgico de ese cuerpo flotante que se llamó Titanic. A semejanza de esto, nuestra humanidad es un cuerpo flotante en la vida, de que a veces en situaciones de ausencia de calor, y no estoy hablando de la temperatura del medio ambiente, sino de la temperatura interna del ser personal, de estar conforme consigo mismo y de estar conforme también con los demás. Cuando esto está ausente, entonces se va produciendo un congelamiento.
Es decir, un congelamiento de sus capacidades, un congelamiento de sus facultades. Puede no darse cuenta, puede estar navegando en aguas profundas y heladas y seguir por inercia, o sea, que la corriente lo va llevando. En determinada situación puede que ese témpano, algo que sería semejante a un problema que trasciende el entorno de esta persona de la cual estamos hablando. Es decir, que afecta su vida íntima, que afecta su desarrollo como individuo en su manifestación para con los demás, que afecta su comunicación, su capacidad de comunicación, su capacidad de percepción de las cosas. Por ejemplo, le están hablando y lo escucha como un murmullo. Ese murmullo no lo canaliza, digamos, por los canales correctos para la comprensión, porque su mente está obstaculizada, es decir, está taponada. Entonces, la mente que toma control de nuestras emociones y sentimientos, como de alguna manera el apóstol Pablo lo expone, ¿no? Os temo, hermanos, que vuestros sentidos sean alterados, así como Satanás engañó, la serpiente engañó a Eva. Cuando nuestra mente está enfocada o más bien taponada con alguna situación que no podemos resolver o que escapa de nuestra voluntad o de nuestra capacidad de manejo de una situación, sea una situación financiera, sea una situación legal, sea una situación de matrimonio, de familia, del ministerio, los que estamos en el ministerio, pero está ocupando sus facultades de razonamiento. Entonces el individuo empieza a operar de una manera casi automática. Es como cuando a una nave la ponen en piloto automático. Entonces le están hablando, pero si oye, pero no lo racionaliza, porque está abstraído. De esta manera le ocurre a lo que mencionaba con el ejemplo del Titanic. El que empieza a navegar lo va llevando la corriente, y cuando ocurre alguna situación como ese gran témpano, extremadamente frío, y la mente de esta persona, espero que usted me esté siguiendo en la figura que estoy dando, está en semejanza a esa nave, ese barco. Cuando la información es demasiado grande, llámese el iceberg, cuando es demasiado fría, no la puedo digerir, entonces va a producir el quebrantamiento del individuo. Y toda la nave empieza a hundirse. Y con ella, los que están aferrados a la misma. Espero que con esta figura se pueda comprender en esta introducción a lo que es la depresión. Termina siendo la depresión una condición que generalmente no sabemos cómo entramos y mucho menos sabemos cómo salir. Regularmente comienza con pérdida de interés en términos de apetito. Hay personas que lo canalizaron esto a través del tiempo comiendo más, lo cual tampoco es recomendable.
ya de que hay personas que procuran tapar sus amarguras diversas ingiriendo más cantidad de comida, es decir, no una porción, sino 2 porciones, 3 porciones, o comer cada rato, más allá de cualquier condición biológica que cada persona pueda tener, como diabetes o cosas así, que eso obviamente no entra dentro de este marco. Pero más allá de la comida, viene la pérdida de energía en términos de voluntad. Es decir, no tengo fuerzas. En realidad, no es que no tiene fuerzas, sino que no tiene ganas, no tiene deseos. Quiere salir de eso, quiere encontrar la salida, pero no está dispuesto o no comprende realmente la situación para poder ver la solución a sus conflictos. Ocurre, entre otras cosas, que le afecta dijimos antes, las emociones, los sentimientos, y genera estos sentimientos de culpa, malestar consigo mismo, malestar también con los demás. Puede ocurrir una transferencia de culpa, es decir, procurar, ya no puedo soportar mi propia carga, entonces la transfiero. Si no fuese porque tú, o por tal cosa que tú hiciste, o porque fulano hizo. Entonces en esa transferencia de culpa busca, es como cuando un avión o un helicóptero está perdiendo vuelo, capacidad de vuelo, y empiezan a tirar todo lo que puedan. Hay que, como dicen técnicamente ellos, soltar lastre, o sea, todo lo que pesa. Y eso es lo que tiene que hacer la persona en principio cuando entra en ese estado de depresión, o sea, sacar todas las cosas que le resultan pesadas. No estoy hablando de división en cuanto a las relaciones personales, aunque también entra, tal vez sería otro tema que deberíamos tratar en otro programa, trataremos las relaciones tóxicas, pero cuando hay cargas que tienen que ver en términos de relaciones, pero que estamos tratando de relaciones que no son de la familia, en el seno de la familia, en el hogar, que es fuera. Lo que es fuera, las cargas que se puedan eliminar, en el mejor sentido de la expresión, o sea, quitar, no estar llevando más carga de la que la persona puede llevar, es una ayuda. Es decir, que la persona, la capacidad que tiene del razonamiento, la vaya enfocando al punto de la capacidad de lo que todavía puede manejar. ¿Por qué se llega a esto? Se puede llegar a un estado de depresión por alguna situación fortuita que ocurre inesperadamente, o puede ser por alguna situación de largo plazo que ya deja de ser inesperado, sino de que es algo permanente. Por ejemplo, vamos a figurar dos situaciones: la pérdida de un ser querido, y sobre todo si es a la distancia y no puede viajar. Entonces, eso genera un trauma en la persona, que la persona, cuando se siente impotente ante la incapacidad de poder llegar y estar presente, o haber estado antes del fallecimiento de ese ser querido, antes de su partida, empiezan a aparecer los sentimientos de culpa, empiezan los reproches en términos
vivenciales, es decir, ¿por qué me habré ido? ¿Para qué estoy aquí? Mejor nunca hubiese venido, cosas así. Las otras, las que no son, digamos, fortuitas, sino que son de alguna manera casi permanentes. Situaciones como, por ejemplo, que experimenta nuestro pueblo latino inmigrante, donde la ausencia de legalidad en su estatus produce una depresión que muchas veces se puede observar que es en un orden colectivo, es decir, que va más allá del individuo, sino de que las familias, de que las sociedades experimentan un estado de depresión. Y eso se nota, los que estudian en el área de la sociología, esto lo notan cuando miden fenómenos sociales y aumentan cierto tipo de enfermedades. La depresión en sí misma no es una enfermedad, pero puede ser causante de enfermedades. Cuando no se atiende, no se procura una estabilización de la persona, llega a generar patrones de conducta, de hábitos, que van deteriorando la capacidad física del individuo. Van alterando su salud por falta de sueño, duerme poco, come mal, come a deshoras, come cosas que no desea comer. Mejor dicho, que desea comer pero que no le conviene. Regularmente la persona que está en un estado de depresión, perdón, en términos de alimentos, tiende a comer más hidratos de carbono o carbohidratos, más pan dulce, golosinas, generalmente lo dulce. Requiere más el organismo le está pidiendo más cantidad de azúcar. El azúcar da energía, pero también el azúcar es una energía que se quema rápido. Es lo mismo que los hidratos de carbono, o sea, todo lo que son diferentes formas de pan, sea pan así como para la comida o pan dulce, como se llama aquí. Las personas en este estado consumen este tipo de productos porque producen una sensación de complacencia, o sea, siente que llena. Y es verdad, cuando se come pan, y más si se ingiere algún tipo de líquido, como café, agua, etcétera, jugo, se está hinchando dentro del estómago. Entonces eso da una sensación de complacencia que obviamente dura un ratito. Entonces va por más. Y cuando había comido, digamos, una cantidad de pan, dice, bueno, ya con esto está. Pero después de 20 minutos, 15 minutos, al ratito, cuando más o menos empezó ya la digestión y siente otra vez esa sensación de vacío, busca llenarlo. De la misma manera también, mayormente en el caso de hombres, a veces, no siempre, pero tienden al consumo de alcohol. Entonces vemos que algunos de estos síntomas, si usted lo observa en nuestras comunidades latinas, de diferente origen de países, no importa, los latinos tienden, en nuestras costumbres y hábitos de comidas, a ingerir más cantidad de alimentos, como lo he mencionado, cuando están en un estado de depresión por alguna causa que es permanente. Llámese estabilidad laboral,
garantía en términos de los documentos, o sea, garantías de alguna manera constitucionales, garantías de tener una aseguranza de salud, ese tipo de cosas, aunque regularmente se lo trata de negar para pretender que no es una carga, inconscientemente igual siguen trabajando en la mente de la persona. Muchas personas tratan de simular que no pasa nada y pretenden, no, yo estoy bien así, a mí me da igual. En el fondo, cuando hablas a un corazón abierto, esa persona va a reconocer que no le es igual, que le está afectando, pero que trata de alguna manera, ponerle un parche a esa herida. Entonces los síntomas, como decíamos, pueden ser diversos. Se puede manifestar también en alteraciones emocionales al punto de que se hace más irritable la persona. En ese sentido, la irritabilidad pasa porque se va reduciendo la capacidad de tolerancia. Es decir, cuando hay un elemento que está entristeciendo a la persona, ese elemento va a ocupar un lugar en el espacio emocional de la persona. Es decir, que la capacidad de amar en un sentido amplio de la palabra, o sea, tanto en referencia al cónyuge como a hijos, como a Dios mismo, y también al prójimo, se va reduciendo en todos los niveles. De Dios para abajo se va reduciendo la cantidad o la calidad del amor que el individuo afectado puede desarrollar. Entonces se va viendo limitado y inconscientemente se va apartando, si podemos decir, del rebaño. Si vemos esto en el marco de una iglesia, por ejemplo, que nadie se siente incómodo, ¿no? No estoy hablando de nadie en particular, lo veo por los años de pastorado, de ministerio, pero regularmente las personas que se sientan atrás de todos, no digo que todos, pero probablemente un buen número, están dentro del marco de lo dicho hasta ahora. O sea, son personas con un estado de depresión que les cuesta volcar su necesidad, su pesar, su dolor, y prefieren evitar el contacto. Al evitar el contacto, creen estar sintiéndose más seguro o segura. No tengo que hablar con nadie porque me van a preguntar cómo está y ¿para qué le voy a decir cómo estoy? Entonces ese tipo de situaciones lo van llevando solito a la persona al desierto. No quiero decir con esto de que tenga pecado y que está echado de la congregación de Israel y que tiene que ir el sumo sacerdote después a verlo. Estoy diciendo de que es como aquella ovejita que no siente ni la voz del pastor, usando un término bíblico, ni las voces de sus semejantes, hasta llega a molestarle. No quiero oír nada, quiero silencio. Y se va apartando, se va apartando, se va apartando, hasta, sin darse cuenta, se apartó completamente y se encuentra justificando ese estado. Bueno, es que todos se apartaron de mí. Ni siquiera es consciente o capaz de darse cuenta de que la misma persona fue quien se apartó. Bien.
¿Cuáles son los síntomas más habituales en esto? La depresión, mayormente, el primer síntoma visible puede ser la tristeza. La tristeza es algo que puede desarrollarse, bueno, puede generarse por causas específicas, algunas ya mencionadas, como pérdida de un ser querido o problemas de asuntos que no puede resolver, que no está en sus capacidades poder resolver. Entonces, cuando toma conciencia la persona de que no lo puede resolver, esto genera tristeza. Es decir, la tristeza regularmente en el ser humano tiende a ser temporal. Hay personas que lo superan en una cuestión de horas, hay personas que pueden llevar días y hay otras que pueden llevar semanas. Cuando se llevan varios días, cuando se lleva un tiempo que puede pasar semanas, ya se está hablando de una condición que regularmente entra en la categoría de crisis. Es decir, que la crisis es algo que afectó al individuo al punto de que necesita reaccionar, pero que no puede. No es totalmente consciente de su propia realidad. Entonces, cuando ocurre eso, hay un fenómeno que ocurre en nuestra humanidad que se establece como un patrón de conducta la experiencia emocional que está viviendo en este tiempo de depresión. Al punto que después de determinado tiempo se convierte o puede llegar a convertirse en un estado de tristeza patológica. La tristeza patológica es ya una condición de carácter estable, o sea, llegó y allí se quedó, se estableció allí. Este tipo de tristeza regularmente requiere tratamientos con psiquiatras, psicólogos y especialistas. Regularmente es cuando la gente entra en tratamientos psiquiátricos y usar cierto tipo de medicinas o sustancias de que lo único que hacen es tratar de mantenerlo de alguna manera controlado, pero el trasfondo siempre está presente. Las personas que entran en eso están caminando al borde de un precipicio donde la pérdida de valores, la pérdida de trabajo, porque puede ocasionar pérdidas de empleo, pérdida de propiedades porque de pronto deja de trabajar, no produce, no puede cumplir sus compromisos, entonces se va acrecentando. Si observamos, por ejemplo, muchos homeless que hay, aquí vemos en la ciudad de Los Ángeles que ha aumentado significativamente el número de homeless, si uno trata con ellos va a encontrar entre ellos incluso profesionales, médicos, abogados, y gente que regularmente la gente piensa de que los que llegan a esa condición son gente que siempre estuvo abajo, y no. Por eso expliqué al principio que es una depresión en términos de una figura geográfica, y es como un valle, pero es más profundo que el valle, porque el valle es valle hasta el punto de que está sobre el nivel del mar, pero la depresión
es que tiene forma de valle, pero va por debajo del nivel del mar. Cuando se llega tan abajo, es muy difícil es salir solo, aunque la persona con mayores posibilidades de poder sacar adelante al individuo, en primer lugar es Dios, ¿no? Pero en segundo lugar es la propia persona. Es la propia persona que es aquella que tiene que dar ese paso y decidir salir de ese cuadro. Usted dirá, bueno, estamos hablando de personas que fracasaron. ¿Puede ser eso de que lo lleva a esa situación? Sí y no. No siempre las malas experiencias son las que llevan a un estado de depresión. Recuerdo el caso de Elías, el profeta. Él estaba, entre comillas, en victoria. Había acabado con los profetas de Baal y tomó distancia ante la amenaza de Jezabel, que lo iban a matar, se lo iban a comer los perros. Y llega a un lugar donde él, echado a tierra, me quiero morir. Ese sentimiento de me quiero morir lo vamos a escuchar muchas veces en gente que está en una depresión patológica. Y cuando este personaje Elías, este gran profeta, el príncipe de los profetas, está en esa condición donde él quería morirse, pero estaba en victoria. Estaba cansado, estaba agotado, eso es cierto. Tenía temor, también es cierto. Sin embargo, después de toda la victoria que Dios le había dado, él había olvidado con las emociones de toda esa lucha, de que Dios estaba en control y que Dios estaba con él y en él. Lo olvidó porque su pesar pasó a ser mayor que Dios. ¿Dónde podemos guardar nosotros, hablando simbólicamente, dónde podemos nosotros guardar a Dios en nuestro ser? La Escritura dice que amemos a Dios con toda nuestra mente, con todo nuestro ser. Y eso es precisamente cuando nos alejamos de Él. Nuestra mente y nuestro ser está enfocado solamente en los problemas. Entonces, de alguna manera, los problemas, las circunstancias de la vida pasan a ser el Dios castigador, el Dios que nos reprime, el Dios que nos condena, el cual no es el Dios santo. Es decir, de que cuando nos dejamos llevar por los temores, por las vergüenzas, por los dolores, por las frustraciones, y éstas toman control o gobierno de nuestra humanidad, toda nuestra humanidad va a padecer ese sometimiento. O sea que estamos sometidos a la mala voluntad o mala influencia eventualmente del maligno o de nuestra propia naturaleza caída, alejada de la voluntad de Dios en cuanto a la bendición que quiere para nosotros. Y llegar al punto de pensar o decir, Dios no me ama. Si Dios me amara, ¿por qué estoy acá? Entonces tú dime, ¿y por qué Elías estaba ahí donde estaba?
si Dios lo amaba y le dio victoria en su vida. Después trata con él y dice, mira, descansa un tiempo, quédate ahí en la cueva, duerme, y estuvo ahí un tiempo, descansó. Y entonces, después Dios tenía nuevas cosas para él. Cuando algo termina y afecta a nuestra vida, o cuando algo no se dio y esperábamos que se diera, la vida no acaba, la vida sigue. Entonces nosotros necesitamos levantarnos y seguir adelante. Para poder levantarnos, creo que este tema vamos a seguir en el próximo programa también. Pero hablemos un poquito de otros síntomas, es decir, cuando perdemos el interés de la vida, el interés de gozar de la vida, es porque es como cuando aquel dicho que el árbol no te tape el bosque, ¿no? O tapar el sol con un dedo o con una mano. Cuando la bendición es grande, aún el ser humano, aún conscientemente, piensa de que no va a llegar nunca, de que no es para mí, de que Dios no me ama. Entonces va a usar muchos elementos que podrían llegar a justificar o justificarse a sí mismo su propia condición. Y eso va haciendo, como decíamos antes, la pérdida de interés, la disminución vital, o sea, la vitalidad física de cada día que necesitamos, y experimentar un cansancio al punto de la exageración, es decir, estar agotado, agobiado, no puedo más, no quiero más, basta. Cuando la depresión continúa en el estado de la persona, esto que acabo de decir puede convertirse en parte del carácter de la persona. No me hablen, no quiero saber nada. Cosas así. Se va aislando la persona. Es de alguna manera lo que hizo Elías. Se aisló. Prefiero estar solo y no con nadie. ¿Para qué? Nadie me entiende. Ese no es el camino, esa no es la solución y esa no es la voluntad de Dios. Los diferentes tipos de depresión, estábamos diciendo hace un momento atrás, quiero aclarar que hay otro tipo de depresión, que es la depresión biológica o endógena, que ocurre por desbalances, digamos, químicos de nuestro cuerpo. En esa área no vamos a entrar, pero a veces problemas arteriales, problemas, o sea, de alta presión o baja presión, problemas a veces incluso gástricos, la capacidad de digestión de las comidas, a veces problemas respiratorios, van generando un estado de depresión, porque esas condiciones consumen más cantidad de energía de lo que requiere, de lo que necesita la persona. Entonces ya está cansada. Entonces vamos a dejar esto de lado porque no es nuestra área. Eso en algún momento lo trataremos con algún médico que traigamos invitado. Y continuamos con los diferentes tipos de depresión. También hay depresiones
lo que se conoce como la neurosis depresiva, que puede ser causada a causa de un evento en particular, o de un evento en particular que puede ser tanto bueno como malo. Es decir, por ejemplo, mire, hay situaciones que no necesariamente un estado de depresión, pero sí es un estado de éxtasis que es precisamente lo contrario, pero ocurren los mismos fenómenos en nuestro cuerpo. Por ejemplo, en el caso de la mujer cuando se está por casar, regularmente las mujeres calculan la fecha de matrimonio en función de que para esa fecha no tenga su periodo mensual. Y lo calculó bien, todo bien, pero llega la fecha y tiene su periodo. ¿Por qué? Precisamente porque sus emociones están al límite, extrema. Entonces cambia su ritmo biológico, o sea, su funcionamiento hormonal. Esto es claro en la mujer, pero también ocurre en el hombre. Y en el hombre una depresión puede ocurrir en términos de la capacidad que el hombre tiene, la capacidad eréctil, y va a afectar su relación íntima. Entonces, todo esto se asocia con estados de depresión. A veces la depresión se esconde cuando se trata de personas que tienen una forma de ser que le echan ganas, podemos decir, que tratan de superar, y son aquellos que sientan la carga pero ponen buena cara al mal tiempo. Podemos resumirlo de esta manera. Puede que sean tanto orgánicos sus problemas, o puede que sean también emocionales, como todo lo ya hasta ahora dicho. En ese caso, los emocionales procura resolverlos solamente con la actitud de decir, hago lo que tengo que hacer y espero en el Señor. Bueno, eso es bueno, esperar los cambios en el Señor. No obstante, eso no quiere decir de que nos quedemos como aquel que se tiró debajo del árbol de fruta, esperando que la fruta madure y le caiga, y abrir la boca y que le caiga la fruta. O sea, si uno quiere la fruta tiene que ir a recogerla, donde quiera que éste esté. Por tanto, la condición porque es una condición, no se la suele dar a llamar esto una enfermedad, es una condición que reúne ciertos requisitos para llamarla condición, pero no reúne lo suficiente como para decir que es una enfermedad. Es una enfermedad solamente en el caso cuando, como mencioné antes, cuando hay un desbalance biológico. Por tanto, ante los síntomas mencionados, ante estas, todo lo dicho hasta ahora, podemos ir resumiendo de que actualmente el estilo de vida que estamos llevando, por ejemplo, en las ciudades como esta, en Los Ángeles, California, donde viven millones de personas, o semejante al Distrito Federal también, en México, y problemas del tráfico, problemas financieros, aumento del costo de vida, el estrés precisamente del tráfico, llegar a tiempo, los cambios políticos, los cambios sociales, los cambios culturales, los cambios generacionales, también ocurre esto también es un motivo de depresión. Es decir, todos vamos cumpliendo años y nos damos cuenta de eso, pero también hay un momento donde
nos damos cuenta de que ya no somos lo que éramos antes. Es decir, yo hace unos tantos años atrás tenía mayor capacidad física, tenía más voluntad de salir a pasear o compartir con amigos. He perdido esos valores, pero no es que uno los ha perdido, sino de que en realidad en algún momento dado los ha preferido dejar de lado, porque está enfocado en su condición, la depresión. Si nosotros nos enfocamos en la depresión como el síntoma, lo único que vamos a obtener es continuar en la misma condición. La depresión no puede ser el centro de la vida de la persona, más bien tiene que ser las orillas de la vida de la persona. O sea, no puedo llegar al borde, tengo que partir del centro, y el centro de mi vida tiene que ser Dios. Así como fue el caso de Elías. Uno puede tener muchas victorias en la vida, uno puede incluso, puede haber personas que han logrado metas en su vida, un buen trabajo, un buen negocio, una buena actividad, una buena casa, un buen carro, buenas vacaciones, todo eso, buena familia, pero de pronto hubo un costo. Es un costo que de pronto requirió más tiempo de la propia persona, requirió más esfuerzo, requirió más desgaste, le pasó la cuenta con problemas de salud, en momentos en que descansaba poco, en que había mayores preocupaciones tal vez financieras. Entonces todo eso va sumando y en un momento dado le va a pasar la cuenta. ¿Cuándo? Cuando el ser humano, en términos de vida, llámese vida útil o vida funcional, va perdiendo esas capacidades. Es decir, me doy cuenta de que antes caminaba 10 cuadras y ahora camino 3, porque ya tienen ni pensar. Entonces, en ese orden de cosas, todo tiene su tiempo, y aquí la pastora Dolores está llegando ya para preparar el próximo programa, y sosteniendo la idea que todo tiene su tiempo. Así como todo tiene su tiempo, hay, como dice la Escritura, hay tiempo de reír, hay tiempo de llorar, hay tiempo de sembrar, hay tiempo de cosechar. Por cierto, muchas veces nuestros hermanas suelen usar los tiempos en asociación de cosas buenas, y muchas veces se omite lo que es tiempo de llorar. Y déjeme decirle de que si aún, particularmente los hombres, porque la mujer es más sensible y tiende a llorar, el hombre procura mantener esa pretendida hombría, y no, los hombres no lloran como nos criaron en nuestra cultura latina, cosa que no es verdad. Jesús mismo lloró, y hubo muchos de los discípulos que también mencionados que han llorado, grandes hombres de Dios. El llanto es algo que Dios lo puso, es un sentimiento humano, y es precisamente para descargar aquellas cargas emocionales, sentimientos, frustraciones, etcétera, y que eso no se convierta en una toxina, es decir, que no sea contaminante a nuestro organismo. Por tanto, si usted necesita llorar, llore. Si usted necesita gritar, grite. No lo haga en medio del público, vaya solo, si quiere súbase a la montaña o donde sea, o enciérrese en su cuarto cuando no hay nadie, como sea el caso, pero usted saque todas las cargas, frustraciones, temores, enojos, perdone a los demás, perdónese a sí mismo. Lo que sí nunca haga, porque alguna vez lo he oído, y para que esto no suene a confusión, bueno, tienes que perdonar a Dios. A Dios no hay nada que perdonarle, porque Él es excelso en todos sus caminos. Amén.
Dios es perfecto, Él no se equivoca, los que nos equivocamos somos nosotros. Nosotros somos los que cometemos errores y hasta horrores. Por tanto, si tienes que perdonar a alguien, es al prójimo y también perdonarnos a nosotros mismos. ¿Quería participar? No, un minuto. Nos queda un minuto. Y para esto lo voy a usar para mencionarles de que todos aquellos que gusten comunicarse con su servidor Miguel Ángel Drago, lo pueden hacer al teléfono del área de Los Ángeles 951-220-0375. Repito, 951-220-0375. Y también a pastordrago@gmail.com. Con esto me despido de ustedes. En el próximo programa estará con nosotros nuevamente el pastor Roberto Gione. Y fue con ustedes hoy el pastor Miguel Ángel Drago. Dios les bendiga. Nos vemos pronto. Gracias.